capítulo 1, versículo 12, dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia o contienda, pero otros de buena ¿qué? Voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará o redundará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o para muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ministranos, háblanos, redargúyenos, exhórtanos, consuélanos, edifica en nosotros tu voluntad. Todas nuestras cargas y preocupaciones en tus manos están. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice, amén. El tema y título de este mensaje es las prisiones del cristiano. Amados hermanos, a veces nos asusta la gente de la iglesia cuando nos dicen: ay, te convertiste. Bueno, hermano, agárrate ahora porque lo que viene es el desierto. Y después del desierto viene el molino del Señor. Y uno se queda como preocupado, ¿no? Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué? Y de ahí vienen esos famosos refranes mundanos, inspirados por el diablo, que cuando yo era mundano me iba mejor que como cristiano, ¿cierto? Cuando era mundano tenía más plata, cuando era mundano tenía hasta 2 novias, y tenía 2 novios, ahora en la iglesia no hay, ¿cierto? Esas cosas pasan. Pero no, Jehová reprende al diablo, nada de esas cosas. Pero no podemos negar, amados hermanos, que así como vivimos momentos de victoria y bendición, a veces vivimos momentos de presión. Pero ¿cómo un cristiano tiene que vivir los momentos difíciles? ¿Cómo tenemos que vivir los momentos difíciles? No lo podemos vivir como los demás lo viven. El mundo se desespera. Por eso es que la droga es tan consumida, tan popular, ¿cierto? Porque la gente usa drogas para anestesiar, para olvidarse, como fuga, ¿cierto? Por eso el cigarrillo se vende tanto y se muere la gente de cáncer, pero se sigue vendiendo el cigarrillo, un escapismo. El alcohol ni se diga, ¿cierto? Por todas esas cantidades de vicios son tan populares, porque la gente no sabe manejar sus problemas, la gente no sabe cómo manejar sus prisiones. Pero el creyente debe saber cómo manejar. Y usted va a aprender en esta mañana cómo manejar sus prisiones. Amén. Los momentos difíciles. ¿Cuántos han sentido aprisionados, presos? Uy, Jesucristo de la gloria. Esta palabra es para usted. Gloria a Dios. Si usted leyó completamente el texto conmigo, usted se habrá dado cuenta que el apóstol Pablo empieza diciendo: quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El apóstol Pablo no empieza hablando del caos que ha vivido como un preso. De pronto las prisiones actuales tienen baños dentro de la cárcel, ducha, comida agradable, platos agradables, tienen un sociólogo, tienen un psicólogo, tienen un médico a bordo, y tienen una cantidad de cosas que le exigen los derechos humanos. En aquel tiempo no era así, hermano. Tú veías cómo te arropabas, si no tenías una persona que te llevaba la comida puntual, y una cantidad de cosas, unas limitantes que hacían que la vida en la prisión fuese muy difícil. Y ahora es difícil en algunos países, en aquel tiempo era terrible ser un preso,
Pero el apóstol no empieza hablando de ese tipo de cosas, sino que él está preocupado por el evangelio, que es su máxima. ¿Está conmigo? Que es su máxima. Y uno en los momentos difíciles, uno en los momentos de prisión, uno aflora la pasión de su corazón. ¿Cierto? Uno saca lo que es. Uno bota lo que es. Si dentro de ti hay dulce, botas el dulce. Si dentro de ti hay hiel, botarás la hiel. Tú no tienes para dónde sacar. Amén. No le podrás pedir peras al olmo. Usted va a brotar. Y usted debe saber qué es lo que hay en su corazón. Pero, ¿qué queremos hoy? Queremos que el Señor cambie tu interior para que cuando vengan los momentos difíciles, tú des siempre lo mejor de ti y des aroma y des fragancia de un siervo y una sierva del Señor. El apóstol Pablo no habló de amarguras de la prisión, sino que estaba preocupado por el evangelio, que era lo más importante para él, dando a entender con esto que Cristo era lo primero para él. Amén. Y cuando uno le preocupa el evangelio, cuando uno le preocupa las cosas de Dios, porque Dios ocupa el primer lugar. Amado, si usted se preocupa por Dios, Dios también se preocupará por ti. ¿Alguien dice amén? En lugar de retardar la expansión del evangelio, la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que fue una excelente oportunidad para predicar. Y una excelente oportunidad para dar un buen testimonio, un buen ejemplo a los demás. El diablo quiere, a través de las fricciones, taparte la boca, dañar tu testimonio, afectar tu capacidad como cristiano. Pero no le vamos a dar el gusto al diablo, ¿verdad? ¿Cierto? No le vamos a dar el gusto al diablo, porque en los momentos difíciles vamos a dar lo mejor de nosotros. El apóstol Pablo dio lo mejor de él. Dice, al contrario, en bendición. Y estando preso, ¿a quién le predicó el apóstol Pablo? A los presos que estaban con él y a los guardias que estaban con él. De pronto él nunca había tenido la oportunidad de predicar a los presos y a los guardias dijo, ay, Dios me puso aquí, entonces aquí voy a predicar la palabra del Señor. Amén. Amado, lo que tú consideras un problema puede tener un fondo de bendición. El apóstol Pablo no vio problema, ¿dio qué? Oportunidad. Oportunidad. Si tú en el problema solo estás viendo el problema, jamás podrás levantar cabeza. Levanta la cabeza por un momento y di, ¿qué más puedo hacer? Además de esto, hay algo más para mí. Dios tiene respuesta para mí. Los caminos del Señor son misteriosos, pero son caminos. ¿Está conmigo? Son misteriosos, pero son caminos en los cuales tú puedes pasar. Y una vez entres, verás la gloria del Señor. Amén. Nuevas oportunidades de predicar predicarle a los soldados. Y el diablo no quería. El diablo quería avergonzarlo. El diablo quería avergonzarlo. Y el diablo quiere avergonzarte. Quiere entristecerte. Quiere amargarte. Quiere destruir tu matrimonio. Quiere destruir tu hogar. Quiere destruir tus finanzas. Todo lo que pueda destruirte. Pero tienes que estar concentrado y saber que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino con los demonios, contra principados en las tinieblas. Y tienes que tener esa mentalidad. Tienes que tener esa mentalidad. Ese pensamiento constantemente entre ceja y ceja. Porque si no, tu vida irá al fracaso. ¿Está conmigo? Que las prisiones que tú vives hoy, hermano, sean una oportunidad para manifestar la fe que tienes en Dios. El diablo no soporta la fe del creyente. Cuando un creyente responde con fe, con altura a los momentos difíciles, el diablo se amarga y huye. Eso es resistir al diablo. Ustedes se pueden imaginar la cara que puso el diablo o cómo se sintió el diablo cuando con enfermedades y calamidades y aún usando a su familia hostigó a Job. Maldice Dios, muérete, mira cómo estás. Y Job respondió con altura, no con amargura, no con rabia ni con enojo, sino con altura de un hombre de Dios. Nunca perdió su compostura,
siempre dando ejemplo. ¿Qué fue lo que dije? ¿Ah? Yo sé que mi Redentor vive y de mis huesos me levantará. Nunca renegó de Dios ni le dio gusto al diablo. Pero tenemos cristianos que la primera pullada del enemigo terminan renegando de Dios, terminan hablando de la iglesia, terminan hablando de la vida miserable que me tocó vivir, el marido que tengo, la mujer que tengo, los hijos que tengo, el país en que nací. ¿Yo por qué no nací en Europa? ¿Yo por qué no nací en Suecia, donde le dan un bono a uno por no trabajar? ¿Yo por qué no nací en no sé qué? ¿Yo por qué lo uno? Ay, hermano, ya basta, no estás en Europa, estás en Colombia. Aleluya. Estás aquí. Aquí, amado. Y tienes que aprender a vivir con gozo en este país, con contentamiento en esta patria. Podemos, si cada uno de nosotros cambia nuestra forma de pensar, podemos hacer de Colombia o de Latinoamérica un verdadero paraíso. Amén. Un verdadero paraíso podemos hacer nosotros aquí. Busque oportunidades sin desanimarse. Busque oportunidades sin desanimarse. Necesitamos estar a veces en la prisión para ver nuestra vida de otro punto de vista. No, pero a veces ayuda. No, hermano, no es necesario. Pero podemos tener muchas oportunidades para desanimarnos. Hay gente que cuando no recibe las cosas en el momento, lo que quería, el color que quería, se desanima. ¿Cierto? Y tiene que ver algo con el carácter. Tiene que ver algo con el carácter. No el temperamento, ¿verdad? Porque tú puedes atracar un barco, tú puedes atracar un banco con alegría, con gozo y con una sonrisa en tu rostro. O puedes atacar un barco enojado, bravo, deprimido y angustiado. No tiene nada que ver el temperamento con el carácter, ¿verdad? Pero el carácter es otra cosa. Hay gente que es violenta, que es fuerte en el trato. Y la gente dice, ¿tiene qué carácter? No, ¿qué temperamento ese y qué debilidad de carácter? ¿Sí? Son débiles de carácter. Agresivos, drogadictos. Temperamento fuerte, carácter débil. No puede dejar la droga, ni el alcohol, ni la plevedad, ni el adulterio, ni la fornicación, ni la estafa, ni la mentira, ni la codicia. Entonces, temperamento fuerte, carácter débil. No puede santificar su vida. Hay gente que es buena para pelear, pésima para perdonar, debilidad de carácter. Muy buena para andar histérico, enojado, alborotado en su ánimo, pero en su carácter es débil. Qué cosa, ¿verdad? Sansón, temperamento violento, carácter débil. Se dejó enredar por el pecado y le mocharon las mechitas esas, las gadejas, no sé, trenza que él tenía. ¿Y qué? Perdió su ministerio. Entonces puede que el apóstol Pablo en su temperamento sea afable, tranquilo, y la gente diría, ay, miren, ese apóstol Pablo es débil, míralo cómo habla. A todo le pone el hito, es cariñosito, es tiernecito, es mansito. Y ahora que entra en la cárcel lo van a comer vivo ya dentro en la cárcel porque mira el pobrecito. Pero cuando entró en la cárcel, demostró el carácter que tenía. No se quejó de la cárcel. No se amargó en la cárcel. No se acabó en la cárcel. Escribió diciendo una nueva oportunidad. Predicar en la cárcel. Gloria a Dios. El evangelio no se detiene. Aleluya. No se detiene.